Soy Julián, 37 años. Y creía tener la vida bajo control hasta que descubrí el secreto más oscuro de mi esposa. Todo comenzó con una despedida que, aunque breve, trajo consigo una sensación inquietante. Mi esposa, Elisa, siempre despedía mis viajes de negocios con el mismo ritual: un beso en la mejilla, una sonrisa radiante y un cuídate. Sin embargo, aquella vez algo fue diferente. Sus ojos, normalmente brillantes y sinceros, parecían ocultar un trasfondo de preocupación. Durante mis ausencias, el trabajo me mantenía distraído, pero no lo suficiente como para no notar las señales. Llamadas cortadas abruptamente al llegar a casa, respuestas evasivas a preguntas simples, y, lo más desconcertante, facturas que no cuadraban, cenas caras en restaurantes que yo no había visitado. El último clavo en el ataúd de mi tranquilidad llegó una tarde lluviosa al revisar nuestros estados bancarios en un esfuerzo por ajustar el presupuesto. Entre los movimientos destacaba una transferencia mensual constante a una cuenta desconocida. La cantidad no era exorbitante, pero sí lo suficientemente recurrente como para despertar sospechas. Esa noche, al regresar de un viaje, encontré a Elisa nerviosa. Traté de actuar como si todo estuviera en orden. La abracé, le pregunté por su día y, después de cenar, dije casualmente: ¿sabes? Me he dado cuenta de que hay un gasto mensual que no entiendo. ¿Sabes algo al respecto? Elisa dejó caer su tenedor, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Es una donación que hago, balbuceó. Pero algo en su voz me dijo que esa no era toda la verdad. Decidí no insistir en ese momento. No quería enfrentarla sin pruebas concretas. Pero mi mente no se tranquilizó. En mi interior, una tormenta de dudas empezaba a formarse. Los días siguientes me dediqué a observar. No era algo que me enorgulleciera, pero sentía que la verdad estaba a un paso de mí, oculta detrás de gestos demasiado calculados y excusas que no terminaban de convencerme. Elisa seguía siendo cariñosa, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había algo nuevo en sus ojos. Una sombra, una distancia. Una noche, mientras ella dormía profundamente, tomé su teléfono. Lo había evitado hasta entonces porque siempre creí en el respeto mutuo, pero la duda me devoraba. Al abrirlo, me encontré con un código de bloqueo que nunca antes había estado ahí. Un escalofrío me recorrió. Elisa nunca había protegido su teléfono. Cuando desperté esa mañana, decidí abordar el tema con calma. Mientras preparaba el café, intenté sonar despreocupado. ¿Por qué cambiaste el código de tu teléfono?, pregunté mientras removía el azúcar en mi taza. Elisa, que estaba de espaldas revisando algo en la encimera, se detuvo un instante antes de responder. Ah, es por trabajo. Hubo una charla de seguridad digital y decidí seguir el consejo. ¿Te molesta? Negué con la cabeza, sonriendo. No, solo me llamó la atención. Sin embargo, no estaba convencido. Esa misma tarde tomé una decisión: necesitaba más información. Al revisar los estados bancarios nuevamente, encontré un patrón curioso en los movimientos. Las transferencias mensuales iban dirigidas a una cuenta registrada a nombre de Clara Gómez. Ese nombre no significaba nada para mí, pero decidí investigarlo. Con ayuda de un conocido, logré obtener la dirección asociada a la cuenta. Me quedé mirando el papel con la dirección escrita durante largos minutos, preguntándome si debía dar ese paso. Finalmente, mi ansiedad pudo más que mi orgullo. Esa misma noche, mientras Elisa decía que saldría a reunirse con unas amigas, conduje hacia la dirección. Era un edificio modesto en las afueras de la ciudad. Subí al tercer piso y toqué la puerta que coincidía con el número. Una mujer en sus 40s, elegante pero cansada, abrió con cautela. ¿Clara Gómez?, pregunté, tratando de sonar seguro. Ella asintió, claramente desconcertada. ¿Puedo ayudarlo? Quisiera saber por qué mi esposa le envía dinero cada mes, solté, directo al punto. La expresión de Clara cambió de inmediato. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no tardaron en endurecerse.
Creo que debería hablar con Elisa, respondió, cerrando la puerta antes de que pudiera decir más. El sonido del cerrojo resonó como un eco en mi mente. Mi corazón latía con fuerza mientras regresaba al coche. La reacción de Clara había sido suficiente para confirmar lo que más temía. Elisa estaba ocultándome algo grande, algo que yo apenas comenzaba a comprender. Al llegar a casa, Elisa ya estaba de vuelta. Me recibió con una sonrisa que ahora me parecía una máscara. ¿Qué tal tu día?, preguntó mientras se acomodaba en el sofá con un libro. Normal, respondí, mirándola desde la puerta. Pero en mi mente solo podía pensar en una cosa: ¿cuánto más estaba dispuesta a ocultar? La incertidumbre me devoraba. Las piezas estaban allí, flotando, pero ninguna encajaba del todo. Clara Gómez, las transferencias, el cambio en el comportamiento de Elisa, todo apuntaba a algo oscuro que yo aún no podía descifrar. Esa noche decidí que ya no podía continuar como espectador en mi propia vida. ¿Todo bien?, preguntó Elisa mientras nos acostábamos. Su tono era tan natural que, por un segundo, casi me convenció de que todo estaba en mi cabeza. Sí, solo cansado, mentí, sonriendo con esfuerzo. Pero cuando ella se quedó dormida, me levanté en silencio. Algo me decía que la clave no estaba en su teléfono ni en su cuenta bancaria, sino en algo más tangible, algo más físico. Revisé su bolso, buscando cualquier indicio que pudiera darme respuestas. Lo primero que encontré fue su agenda. Pasé las páginas rápidamente, anotaciones comunes sobre citas de trabajo y reuniones. Pero en la última semana, en lugar de horarios específicos, había un nombre subrayado varias veces: Diego. Sentí que mi corazón se detenía. El nombre no me era familiar, pero su presencia repetitiva en la agenda era imposible de ignorar. ¿Quién era Diego? ¿Qué relación tenía con Elisa? Al día siguiente, esperé pacientemente a que Elisa saliera de casa para trabajar. En cuanto la vi cruzar la puerta, tomé mi teléfono y llamé a un investigador privado. No podía permitir que mis sospechas se quedaran en el aire. Necesitaba respuestas, y las necesitaba rápido. Esa noche, mientras cenábamos, Elisa parecía más tranquila que nunca, como si nada pudiera perturbar su mundo. Era casi irritante lo bien que jugaba el papel de esposa despreocupada. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó mientras cortaba un pedazo de pollo. Normal. Bastante ocupado. La respuesta automática salió de mi boca mientras mi mente estaba en otro lugar. Quería preguntarle directamente quién era Diego, pero no estaba listo para una confrontación sin pruebas sólidas. Pasaron 3 días antes de que el investigador me contactara. Su voz era grave, como si supiera que estaba a punto de sacudir mi mundo. Señor, tenemos información sobre su esposa. Hemos seguido sus movimientos y encontramos algo que probablemente quiera saber. ¿Qué es?, pregunté, mi respiración acelerándose. Estuvo en un hotel boutique en el centro hace 2 noches. Entró a las 8 de la tarde y salió cerca de la medianoche. No estaba sola. Cerré los ojos, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Con quién estaba? Un hombre llamado Diego Rodríguez. Tenemos fotografías de ellos entrando juntos. Él la esperaba en la recepción. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Sabía que había algo, pero escucharlo en voz alta era otra cosa. Pedí que me enviaran las fotos y colgué la llamada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Cuando recibí las imágenes esa misma tarde, el peso de la verdad se hizo insoportable. Elisa y Diego estaban uno al lado del otro, riendo mientras entraban al hotel. La forma en que ella lo miraba, la confianza en su cuerpo, no era una simple reunión de trabajo. Esa noche, mientras Elisa hablaba animadamente sobre su día, sentí que mi paciencia se desbordaba. ¿Quién es Diego?, pregunté de repente, interrumpiéndola. Elisa se congeló. Su expresión pasó de la sorpresa a la cautela en cuestión de segundos. ¿Por qué preguntas eso? Lo vi en tu agenda. Y sé que estuviste con él hace 2 noches. Mis palabras salieron más frías de lo que esperaba.
Elisa dejó su tenedor sobre la mesa, sus manos temblando ligeramente. Julián, no es lo que piensas. Ah, no. Porque lo que pienso es que has estado viéndote con otro hombre a mis espaldas. Ella bajó la mirada, como si estuviera buscando la manera de escapar de la conversación. Pero cuando habló, sus palabras me dejaron sin aliento. Está bien. Te lo contaré todo. Pero tienes que prometerme que escucharás hasta el final. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra que hubiera dicho hasta ahora. Su confesión estaba a punto de abrir una herida que sabía que nunca podría sanar. Elisa se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la sala, evitando mi mirada. El silencio se alargó mientras yo contenía la rabia, esperando su explicación. Finalmente, se detuvo junto a la ventana, mirando hacia afuera como si estuviera buscando respuestas en la oscuridad. Julián comenzó, su voz apenas un susurro: hay cosas de mi vida que nunca pensé que tendría que contarte, porque creí que podía dejarlas atrás. Me crucé de brazos, la paciencia desgastándose con cada segundo. Empieza por Diego. ¿Quién es él y qué significa en tu vida? Elisa respiró hondo antes de girarse hacia mí. Sus ojos estaban empañados, pero no había lágrimas. Solo una tensión que parecía cargar años de secretos. Diego es un cliente, soltó finalmente, con un tono que llevaba más peso del que podía soportar. La palabra cliente golpeó mi mente como una bomba. Por un instante, las implicaciones eran tan amplias y aterradoras que no sabía qué preguntar primero. ¿Cliente? ¿Cliente de qué?, exigí, aunque temía la respuesta. Ella cerró los ojos y apretó los puños, como si estuviera tratando de armarse de valor. De mi otro trabajo, respondió con un temblor en la voz. Durante años, mientras tú estabas de viaje, trabajé como escort. Diego es uno de los hombres que solía contratarme. Sentí como si el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. Las palabras resonaban en mi cabeza, imposibles de comprender por completo. Había imaginado muchas cosas, una aventura, mentiras financieras, incluso una vida paralela. Pero esto era algo que nunca había considerado. «Escort», pregunté, la palabra saliendo de mi boca como si fuera algo ajeno. «¿Quieres decir, prostitución?» Elisa asintió lentamente, sus ojos finalmente encontrándose con los míos. No era algo que planeé hacer para siempre. Empezó hace años, cuando apenas comenzábamos a salir. Tu trabajo te alejaba constantemente, y yo estaba lidiando con deudas, problemas familiares. Me ofrecieron una salida, una forma de ganar dinero rápido. ¿Y seguiste haciéndolo incluso después de que nos casamos? Mi voz estaba cargada de incredulidad y furia. Durante todo este tiempo, mientras yo pensaba que teníamos una relación honesta. Después de casarnos, lo dejé, aseguró, avanzando un paso hacia mí, como si eso pudiera cerrar la distancia que sus palabras habían creado. Pero hace unos meses, Diego volvió a buscarme. No para contratarme, sino porque quiere algo más. Me reí, pero fue una risa amarga, llena de desdén. ¿Algo más? ¿Qué significa eso? ¿Te está chantajeando? ¿Está enamorado de ti? Elisa negó con la cabeza, pero su expresión era complicada, como si no supiera cómo explicarlo. Diego quiere que vuelva al trabajo, pero esta vez exclusivamente para él. Me ofreció una cantidad absurda de dinero, y me negué. Pero él no quiere aceptar un no como respuesta. La indignación y el desconcierto se mezclaron en mi interior, formando una tormenta imposible de contener. ¿Y en qué parte de todo esto decidiste que lo mejor era no decirme nada? ¿O acaso pensabas que podías seguir viviendo en la ignorancia mientras este tipo rondaba nuestras vidas? No quería arrastrarte a esto, dijo, con un tono desesperado. Sabía que si te lo contaba, te rompería. Y pensé que podía manejarlo sola, que podría mantenerlo lejos sin que tú lo supieras. Bueno, ¿tu plan falló?, Elisa, solté, incapaz de contenerme. Porque aquí estamos. Conmigo sabiendo que la mujer con la que me casé ha estado viviendo una doble vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas finalmente,
pero yo no sentía compasión. En ese momento, no sabía qué sentía. Era como si la persona que estaba frente a mí fuera una extraña. Cada recuerdo, cada momento que compartimos, ahora parecía manchado por las mentiras. Julián, no quiero perderte, dijo, su voz quebrándose. Todo lo que he hecho, incluso lo que oculté, fue para protegernos. Por favor, dame una oportunidad para arreglar esto. Quería gritarle que no había nada que arreglar. Que había destruido la confianza, la base de todo lo que habíamos construido. Pero en lugar de eso, me levanté de la silla y caminé hacia la puerta. Necesito tiempo, dije, mi voz más fría de lo que jamás había sido. Y no sé si alguna vez podré perdonarte. Cerré la puerta detrás de mí, dejando a Elisa sola en la sala. Mientras caminaba por la calle, el peso de su confesión me aplastaba. Sabía que nada volvería a ser igual, y una pregunta no dejaba de resonar en mi mente. ¿Hasta dónde llegaban los secretos de mi esposa? La confesión de Elisa había desmoronado mi mundo. Cada paso que daba lejos de casa se sentía como un intento desesperado por escapar, pero la verdad me seguía como una sombra. ¿Cómo había sido capaz de mantener un secreto tan devastador durante tanto tiempo? ¿Y por qué había decidido ocultármelo en lugar de confiar en mí? Esa noche me quedé en un pequeño motel al otro lado de la ciudad. Necesitaba espacio, claridad, pero el caos en mi mente no daba tregua. Imágenes de Elisa con Diego, su rostro mientras confesaba, las palabras trabajé como escort, repitiéndose una y otra vez, como un eco interminable. A la mañana siguiente, decidí enfrentar mi propia confusión con acción. Llamé al investigador privado y le pedí más detalles sobre Diego Rodríguez. Si este hombre era una amenaza, necesitaba saber exactamente quién era y hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Diego Rodríguez es un empresario conocido en ciertos círculos por ser poco ortodoxo, dijo el investigador. Tiene negocios legítimos, pero también muchos rumores de prácticas turbias. Hace un par de años estuvo involucrado en un escándalo relacionado con tráfico de influencias, pero logró salir ileso. Es un hombre con poder y dinero. El tipo de persona que cree que todo tiene un precio. ¿Y Elisa?, pregunté, temiendo la respuesta. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo involucrada con él? No mucho, según lo que pude averiguar. Ella dejó el trabajo poco después de casarse contigo. Diego fue uno de sus últimos clientes, y parece que nunca la olvidó. La ha estado buscando desde entonces. Colgué la llamada con el estómago revuelto. No solo estaba lidiando con el hecho de que Elisa había ocultado una parte de su vida, sino también con un hombre que claramente creía tener derecho sobre ella. Esa tarde recibí un mensaje de Elisa. Había decidido ignorar todos los anteriores, pero algo en las palabras de este me detuvo. Diego me contactó de nuevo. Tenemos que hablar. A regañadientes, accedí a verla. Nos encontramos en un parque cercano, un lugar que antes había sido nuestro refugio, pero que ahora se sentía como un campo minado de recuerdos. Elisa llegó puntual, con el rostro marcado por la falta de sueño. Gracias por venir, dijo, su voz temblando. Habla, respondí, manteniendo la distancia emocional. No estaba listo para ofrecerle consuelo. Diego no va a detenerse, comenzó, mirando sus manos como si buscaran las palabras adecuadas. Está decidido a que vuelva a trabajar para él. Me lo dejó claro anoche, vino a casa mientras estabas fuera. Mis puños se cerraron al escuchar eso. ¿Qué hizo? ¿Te amenazó? No directamente, admitió, pero dejó claro que tiene recursos para complicarnos la vida si no acepto. ¿Está obsesionado, Julián? No sé cómo detenerlo. Me pasé las manos por el cabello, intentando contener la rabia que amenazaba con desbordarse. ¿Llamaste a la policía? ¿Le dijiste que no vuelva a acercarse? ¿Y crees que alguien como él tiene miedo de la policía?, preguntó, casi riendo con amargura. Si lo presionamos, podría reaccionar de formas que no podemos prever. Por un momento, me quedé en silencio, evaluando las opciones. Diego no era solo un hombre con dinero, era alguien que creía tener poder sobre las personas.
Pero también sabía que no podía permitir que este hombre siguiera controlando nuestras vidas. Voy a hablar con él, dije finalmente. ¿Qué? No, Julián, exclamó, su rostro lleno de pánico. Eso solo lo empeorará. Diego es manipulador, peligroso. Si lo confrontas, no sabes de lo que es capaz. ¿Y qué sugieres, Elisa? Que sigamos viviendo bajo su sombra, que acepte esta situación como si fuera algo normal. Mi tono era cortante, pero estaba agotado de sentirme impotente. Elisa no respondió de inmediato. En cambio, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Solo quiero que estemos a salvo, susurró. Sé que he cometido errores, pero no quiero que tú pagues por ellos. Su vulnerabilidad me desarmó por un instante, pero el peso de sus secretos seguía siendo demasiado. La distancia entre nosotros era como un abismo imposible de cruzar. Voy a arreglar esto, dije finalmente, con una firmeza que no sentía del todo. Pero si hay algo más que no me has contado, Elisa, este será el final. No puedo seguir enfrentando sombras. Ella asintió, tragando el nudo en su garganta. Lo entiendo, murmuró. Solo, ten cuidado. Al alejarme, sentí su mirada sobre mí, cargada de arrepentimiento y esperanza. Pero en ese momento, no podía prometerle nada. Estaba decidido a enfrentar a Diego, aunque no sabía si eso me llevaría a la verdad o a un peligro aún mayor. Esa noche, después de mi conversación con Elisa, me sentí atrapado entre la ira y la incertidumbre. Diego era una amenaza tangible, un hombre que creía tener poder sobre mi esposa, y por extensión, sobre mí. No podía permitir que alguien como él siguiera manipulándonos. Era hora de actuar. A través del investigador, conseguí el número de Diego. Marqué el teléfono, mi mano temblando ligeramente mientras esperaba que respondiera. Finalmente, una voz segura y calmada habló al otro lado. «¿Diego Rodríguez?», pregunté, tratando de mantener mi tono firme. «¿Con quién hablo?», respondió, con una pizca de desinterés. «Soy Julián, el esposo de Elisa. Necesitamos hablar». Hubo un breve silencio antes de que Diego riera suavemente. «Ah, así que finalmente decidiste aparecer». «Claro, hablemos». «¿Dónde y cuándo?». Le propuse un restaurante en un lugar neutral, lejos de nuestra casa. Quería un espacio donde no pudiera sentirse demasiado cómodo. Llegué antes de la hora acordada y me senté en una mesa cerca de la entrada, observando cada movimiento. Diego llegó puntual, impecablemente vestido, con la confianza de un hombre que nunca había tenido que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Al verme, sonrió como si fuéramos viejos amigos y se sentó frente a mí. «Julián, un placer finalmente conocerte», dijo, extendiendo la mano. La ignoré. «Voy al grano», comencé, mi voz firme. «Deja en paz a Elisa. Sea lo que sea que creas que tienes sobre ella, se acabó». Diego me miró con una mezcla de diversión y desdén. «Julián, creo que no entiendes la situación. No estoy aquí para robarte a tu esposa. Ella tomó decisiones antes de que tú siquiera existieras en su vida. Solo quiero lo que acordamos hace años». «¿Acordaron?», pregunté, mi rabia comenzando a hervir. «Ella te dejó claro que no iba a volver a trabajar para ti». «¿Qué parte de eso no entiendes?». Diego inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándome. «Entiendo que estás enfadado. Pero, Julián, las cosas no son tan simples. Elisa y yo compartimos algo que va más allá de una relación comercial. Ella sabe que puede confiar en mí, y no voy a permitir que me cierre la puerta ahora». Sus palabras me enfurecieron, pero su tono tranquilo me puso en guardia. Este no era un hombre acostumbrado a perder. «¿Confianza? Si tanto la respetas, ¿por qué la presionas?». «Porque ella tiene una deuda conmigo», dijo, su expresión endureciéndose. «No solo dinero. Tiempo, dedicación. Y no me gusta cuando la gente se aparta de mí sin más». Ahí estaba la amenaza implícita,
un recordatorio de que Diego no se detenía fácilmente. Si crees que puedes intimidarme, estás perdiendo el tiempo, dije, inclinándome hacia él. No voy a dejar que destruyas nuestra vida. Diego soltó una risa baja. Te respeto por intentarlo, Julián. Pero te daré un consejo, si quieres mantener a Elisa, asegúrate de que esté completamente de tu lado. Porque si no lo está, ya sabes lo que pasa con las personas que no pueden decidir a quién le deben lealtad. Se levantó de la mesa, dejando un billete sobre ella como si quisiera demostrar su control. Fue un gusto conocerte. Espero que podamos resolver esto sin más problemas. Mientras lo veía salir, sentí una mezcla de rabia y desasosiego. Diego era más que un rival, era un hombre que jugaba con vidas como si fueran piezas de ajedrez. Pero si pensaba que iba a ceder, estaba equivocado. Cuando regresé a casa, Elisa me estaba esperando, ansiosa. ¿Hablaste con él?, preguntó en cuanto entré. Sí, respondí, dejando mi chaqueta en el respaldo de una silla. Me dejó claro que no se va a detener. Pero también dejó claro algo más. Esta situación solo va a cambiar si tú decides enfrentarlo de una vez por todas. Elisa bajó la mirada, mordiéndose el labio. No es tan fácil, Julián. No es fácil, interrumpí, incapaz de contenerme. ¿Sabes lo que no es fácil? Descubrir que tu esposa ocultó toda una vida de secretos, que un hombre como Diego cree tener derecho sobre ella. Elisa, necesitas decidir de qué lado estás. Porque si no lo haces, esto nos va a destruir. Elisa levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de algo más, determinación. Tienes razón, dijo finalmente. No puedo seguir huyendo. Voy a terminar con esto, de una vez por todas. Sus palabras eran prometedoras, pero aún no estaba seguro de si podía confiar plenamente en ellas. Lo único que sabía era que la confrontación con Diego había abierto una nueva puerta. Y ahora dependía de Elisa si la cruzábamos juntos, o por caminos separados. La decisión de Elisa de enfrentar a Diego fue un pequeño respiro, pero no suficiente para calmar mi inquietud. Sabía que este hombre no era alguien que aceptara un no fácilmente, y temía que su obsesión por controlar a mi esposa lo llevara a medidas más extremas. Elisa organizó el encuentro en un restaurante discreto, lejos de nuestra casa y de cualquier lugar que pudiera vincularnos. Me pidió que no la acompañara, insistiendo en que necesitaba hacerlo sola. Aunque cada fibra de mi ser se resistía a dejarla ir, entendía que esta era su batalla. Sin embargo, no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí esperar cerca, estacionado en un callejón con una vista clara del restaurante. No quería intervenir, pero tampoco podía arriesgarme a que algo saliera mal. Elisa llegó puntual. Estaba vestida de forma sobria, sin los detalles que usualmente reflejaban su estilo elegante. Parecía más una mujer en una misión que alguien que estaba a punto de negociar. Diego llegó unos minutos después, relajado y seguro como siempre. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, y desde mi perspectiva podía ver la tensión en el rostro de Elisa. Los minutos se convirtieron en horas mientras ellos hablaban. Elisa gesticulaba con las manos, un claro indicio de que intentaba explicarse. Diego, en cambio, se mantenía calmado, inclinándose hacia adelante de vez en cuando, como un depredador estudiando a su presa. Cada tanto, Elisa bajaba la mirada, y yo me preguntaba si estaba logrando hacerle entender que no habría vuelta atrás. Finalmente, Elisa se levantó. Diego la imitó, extendiéndole la mano como si quisieran sellar un acuerdo. Ella dudó un instante, pero luego aceptó, estrechándola brevemente antes de salir del restaurante con pasos rápidos. Diego se quedó en la mesa, observándola con una media sonrisa que me dio escalofríos. Cuando ella pasó por mi coche, toqué el claxon suavemente para que supiera que estaba allí. Subió rápidamente, cerrando la puerta con un suspiro profundo. ¿Cómo te fue?, pregunté, mirando su rostro. Estaba pálida, pero sus ojos reflejaban algo que no veía desde hacía tiempo: resolución. Terminé con él, dijo con firmeza.
Le dejé claro que no voy a volver a su vida, ni a ese mundo. Le advertí que si intenta algo más, iré a la policía. Y por primera vez, creo que me creyó. ¿Qué te hace pensar eso?, pregunté, aún escéptico. Porque aceptó, respondió, mirando por la ventana como si intentara convencerse a sí misma. Dijo que no valía la pena arruinar nuestras vidas, que hay límites incluso para alguien como él. Aunque quería creerle, el rostro de Diego cuando ella salió del restaurante seguía en mi mente. No parecía el de un hombre que se rendía fácilmente. Sin embargo, decidí no presionarla. Elisa ya había dado un paso importante, y ahora era cuestión de esperar y ver si Diego realmente respetaría su decisión. Esa noche, Elisa y yo hablamos por horas. Por primera vez en mucho tiempo, ella se abrió completamente, contándome detalles de su vida antes de que nos conociéramos, sus razones para involucrarse en ese trabajo, y cómo había intentado dejarlo atrás al casarse conmigo. Era una conversación cruda y dolorosa, pero necesaria. Sentí que, por primera vez en meses, estábamos empezando a reconstruir algo que había estado en ruinas. Lamento tanto no haberte contado antes, dijo, su voz rota por la emoción. Pensé que podía protegerte de mi pasado, pero solo logré ponerte en peligro. No quiero más secretos entre nosotros, Julián. No puedo soportar perderte. Yo también tenía emociones encontradas. Parte de mí seguía luchando con la traición, con la idea de que nuestra relación estaba construida sobre verdades a medias. Pero otra parte, la que recordaba por qué la había amado tanto, quería darle una oportunidad para demostrar que podía cambiar. Esto no será fácil, le dije finalmente. Pero si realmente quieres salvar lo que tenemos, tendremos que enfrentarlo juntos. Todo. Sin más mentiras. Elisa asintió, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y gratitud. Nos abrazamos esa noche, un gesto que parecía un pequeño triunfo en medio del caos. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada del investigador privado. Su tono era grave. Señor, pensé que debería saberlo, Diego Rodríguez ha salido del país. Parece que trasladó sus negocios a Sudamérica. No sé si esto significa que su problema con él terminó, pero por ahora, está fuera del mapa. Colgué la llamada sintiendo una mezcla de alivio y desconfianza. ¿Diego realmente había decidido rendirse? ¿O simplemente estaba planeando algo más desde lejos? Fuera cual fuera la verdad, al menos por el momento, la sombra de su presencia parecía haberse disipado. Esa noche, le conté a Elisa la noticia. Por primera vez en meses, la vi sonreír con auténtica paz. Tal vez ahora podamos empezar de nuevo, dijo, tomando mi mano. Tal vez, respondí, aunque sabía que aún nos quedaba un largo camino por recorrer. El pasado de Elisa había dejado cicatrices, tanto en ella como en mí. Pero ahora, con Diego fuera de escena, finalmente teníamos una oportunidad de sanar, o al menos de intentarlo.